Gracias a ustedes por acompañarnos y a Julio por esa fantástica introducción del panel. Quería aclarar que yo fui la organizadora de este panel y por qué se escogió este tema, justicia transicional, y es por la sencilla razón de que en ASCI hemos estado 25 años estudiando transición y este tema o estos temas que son parte de lo que se conoce hoy día como justicia transicional han estado ausentes, y para pensar en transición, planificar transición y ojalá algún día lograrla, son temas indispensables. Es crítico que los toquemos. Entonces voy a poner mi reloj para tratar de ajustarme a la presentación, pero igual agradecería señal porque a veces yo me extiendo demasiado y no es bueno, no quiero cogerles mucho tiempo. Mi presentación es una introducción bastante básica sobre qué es la justicia transicional, y ahí ustedes ven en esa presentación la definición de Naciones Unidas, que son procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad para resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuenta de sus actos, se sirva justicia y se logre la reconciliación. Es importante tomar en cuenta que se habla de justicia transicional en países que ya están transitando desde un pasado de violaciones extremas a los derechos humanos o violaciones muy sistemáticas de los derechos humanos, dictaduras, a apertura, reforma y democracia. Se han acumulado especialmente en los últimos 40 años, a partir de los años 80 principalmente, muchísimas experiencias reales de transición como guía. Tenemos unas que son emblemáticas, como son la de Sudáfrica, Chile, que son bastante conocidas, y otras menos conocidas, y otras que están tomando lugar en este momento en Asia, en África y demás. Esto nos ha dejado una gran enseñanza y nos está dejando con la práctica de cuáles son los retos de la transición a nivel individual y colectivo, a nivel de las personas, las víctimas, etcétera, víctimas en gran sentido de la palabra y víctimas de los peores atropellos, así como la sociedad como víctima, ¿no? Y hay muchísimos estudios, ha surgido en los últimos años una extensa bibliografía que se puede consultar sobre los distintos temas que vamos a tratar aquí, aparte de que han surgido organizaciones, ha surgido dentro de Naciones Unidas, ha surgido dentro de los estados democráticos, sistemas de apoyo, financiamiento y demás, para apoyar el tránsito a la democracia y los esfuerzos de justicia transicional. ¿Cuáles son las medidas y mecanismos judiciales y políticos que constituyen lo que se llama justicia, verdad o no impunidad? Es importante saber que esto no es, vamos a decir, un modelo exacto, sino que es una práctica que ha ido con el tiempo convirtiéndose en una práctica que en derecho internacional se llama consuetudinaria, que no es realmente leyes que se han escrito, sino una serie de mecanismos que los estados toman y que están fundamentados en el derecho internacional humanitario, normas internacionales de derechos humanos, el derecho penal internacional y el derecho internacional de los refugiados. Pero se fundamenta en 4 principios de estas normas internacionales de derechos humanos, que es la obligación de los estados de investigar y procesar a los autores de las violaciones más graves, el derecho a conocer la verdad sobre los abusos pasados y la suerte que han corrido los desaparecidos. En el caso cubano no se conoce mucho, pero hay desapariciones forzadas, no muchas, porque interesantemente con la práctica, especialmente en los regímenes dictatoriales, los regímenes militares de Argentina y Chile en nuestro continente, se vio que las desapariciones causan muchísimo más activismo de parte de la sociedad, de los familiares de las víctimas, y en ese caso, digamos, la represión en Cuba ha sido más inteligente y más sofisticada, pero existen. Se basa también en el derecho de las víctimas a obtener reparación y la obligación y el interés del Estado de impedir que las atrocidades se repitan en el tiempo. Hay
una serie de mecanismos que se han convertido en la práctica aceptada de justicia transicional, pero no hay una fórmula única, y lo vemos hoy día en procesos que están pasando en distintos países. Varían en función del contexto político y lo que la sociedad puede lograr o desea lograr, pero están normalmente interrelacionados. Y en muchos casos hay una posible gestión internacional, como les mencioné, de Naciones Unidas, por ejemplo, en Nueva York está el International Center for Transitional Justice, en Barcelona el Centro por la Paz, etcétera, y otros mecanismos que ayudan en esto. Muchas veces los mecanismos de justicia transicional, y es bastante deseado que sea por mandato del nuevo gobierno y por periodos de tiempo específicos. Por ejemplo, la Comisión de la Verdad de Chile tenía que tener un deadline de tal fecha, publicar el resultado de sus investigaciones y su informe, como por ejemplo. Pero pueden coexistir con mecanismos temporales y permanentes, como es el caso, por ejemplo, en Berlín yo estuve en la comisión que tomó los archivos de la Stasi y que está educando a la población sobre el legado del comunismo. Y tiene un programa muy activo que luego vamos a ver algunos de las cosas que se hacen en ese sentido. Por supuesto, todo esto tiene importantes implicaciones psicológicas, económicas y políticas para una sociedad. Entonces vamos a hacer un repaso a vuelo de pájaro sobre cuáles son los componentes o mecanismos tradicionales de justicia transicional. Empezamos con uno que es fundamental, la búsqueda oficial de la verdad. No es solo la búsqueda de las personas que están buscando a sus seres queridos o una explicación, sino es una búsqueda sistemática del nuevo gobierno, o el nuevo Estado en democracia. Por lo general, toman la forma de comisiones de verdad, pero muchas veces vienen acompañadas con secretarías o asesorías especiales, como es el caso de Perú, que estuve de visita allí. Entonces, esto se da siempre en torno a la sociedad, un debate se tiende a dar y se debe dar. ¿Es necesaria la verdad? Debemos intercambiar justicia por verdad. Muchas veces se hace una transacción en Ruanda, por ejemplo. Ese es un proceso bien conocido en que los que han cometido los peores actos de violencia pues hablan sobre sus crímenes y entonces se reconcilian con la sociedad. Hay muchas formas en que se ha hecho esto. En el caso de Sudáfrica fue lo contrario. Y en el caso de Chile, por ejemplo, cuando se aceptó que había una amnistía, o sea, la verdad iba a ser controlada sin un proceso penal, luego la amnistía se revocó, como ha sido recientemente en El Salvador, para terminar la guerra. Entonces, este debate no solo se resuelve cuando la sociedad está en el proceso inicial de tránsito, sino que muchas veces dura décadas después. Esto conlleva un montón de definiciones necesarias, que son, ¿qué entendemos por víctima? ¿Qué clase de abusos deberían tomarse en cuenta? ¿Qué hacer con los delatores y los cómplices? O sea, no los que perpetraron el crimen, sino los que fueron hasta cierto punto un instrumento o mantuvieron silencio mientras que se cometían los abusos. ¿A quién designar para dirigir el proceso? Esto ha tomado muchísimas formas distintas y sigue tomando. Cómo garantizar la imparcialidad, y hay una serie de cosas más que no hay tiempo de entrar en ellos, pero es importante. Este proceso de verdad también incluye una gestión de documentación y archivos. A mí me parece, por ejemplo, que el caso de la Alemania, de la ex Alemania Oriental, la República Democrática Alemana, es uno de los mejores porque se hizo un esfuerzo muy grande de poner al servicio de la sociedad los archivos de la antigua policía secreta, Partido Comunista, y de hecho en el caso de Alemania lograron salvar más archivos que en cualquiera de los otros países que transitaron desde el comunismo soviético. Y eso conlleva la decisión de cómo declasificar los archivos, cómo crear nuevos archivos con la recopilación de los documentos en poder del Estado, de particulares y demás, listados de víctimas, etcétera. Entonces, otro mecanismo de justicia transicional son las acciones penales. ¿Cómo se va a administrar la justicia? ¿Cómo se va a hablar de perdón? ¿Y cuál es, por ejemplo, la óptima gestión para canalizar el resentimiento legítimo que tiene la sociedad y los individuos que han sido más afectados? ¿Cómo dar respuesta a las exigencias de justicia, incluso al deseo de venganza, con la idea de, ojalá, canalizar
el potencial de violencia durante un proceso de transición. ¿Cuáles son las implicaciones políticas para esto? ¿Cómo tratar a los responsables de los abusos? Por ejemplo, en Alemania se dio un debate muy interesante sobre los guardafronteras que disparaban a las personas que iban a buscar asilo cruzando el muro de Berlín, por ejemplo. Y se dio un debate a nivel de sociedad, bueno, ¿son ellos culpables o son los que dieron las órdenes? Que eso, por cierto, es un debate muy pertinente en Cuba, porque en Cuba continúa existiendo lo que yo llamo un muro tropical de Berlín, en la base que rodea la base naval de Guantánamo de Estados Unidos. Y vamos a ver un caso de esos, ¿no? Y en torno a eso, pues otra vez, el debate es legítimo intercambiar justicia por verdad, se debe hacer amnistía, se debe, por ejemplo, perdonar a las personas que ya son mayores y que si van a la cárcel van a morir ahí, que están enfermas y demás. Hay una serie de un menú inmenso de decisiones que se tienen que tomar en torno a este tipo de proceso. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Estamos bien? Otro componente importante son las reparaciones, y ahí es más fácil hablar, y aquí toman distintas formas los procesos de reparaciones: dinero, subversiones, servicios, pensiones, etcétera, materiales. También la creación de la memoria histórica de la sociedad, museos, monumentos, placas, cambio de nombre de espacios públicos, disculpas públicas del gobierno o del Estado o de partes del Estado, días conmemorativos, etcétera. Hay muchísimas, la ruta de la represión, hay muchísimos, un menú inmenso de cosas que puede hacer una sociedad y cosas muy lindas, ¿no? Que si uno, por ejemplo, en nuestro mismo, en Latinoamérica, si uno va a Perú, a Chile, a Argentina, tenemos ejemplos vivientes de eso, de no tan tiempos tan pasados, ¿no? Y también hay un importante componente de esto, que es la reparación a nivel de sociedad en términos de educación, investigación y difusión. Desarrollos de recursos pedagógicos, por ejemplo, exhibiciones para las escuelas, este tipo de cosas, educar sobre lo que fueron los atropellos del pasado, con la idea, por supuesto, de que la sociedad supere la violencia y pase a un proceso de entenderlo, procesarlo, y reconciliarse y tener paz y estabilidad en la sociedad. Y muy importante, la creación de estructuras que garanticen que este proceso va a seguir durante un proceso largo de transformación. Otro componente son las reformas institucionales, leyes de ilustración, muy importante. ¿Cuáles son los estamentos del Estado que han estado implicados sistemáticamente en la perpetración de los abusos? La policía, la seguridad de Estado, etcétera. Y eso pues tiene que llevar necesariamente a un cambio estructural importante, despidos, leyes de lustración. Lustración quiere decir cuando los estados pasan leyes de que ciertos estamentos del Estado, ciertos oficiales del Estado no pueden ocupar cargos públicos por cierto número de años, por ejemplo, como fue en la antigua Checoslovaquia, comprobación de antecedentes, demás. Estoy casi terminando. ¿Por qué es importante la justicia transicional? Hay beneficios individuales y colectivos, porque proporciona a las víctimas el reconocimiento de sus derechos, fortalece el Estado de Derecho, o sea, tiene un ancla hacia el futuro, ¿no? Y porque la memoria constructiva ayuda a la sociedad a superar el pasado doloroso, restaura confianza ciudadana y permite construir un futuro mejor. Hay ciertas observaciones que se han ido tomando de estos procesos y que de hecho es curioso, las sociedades que pasaron por alto este proceso han tenido que retomarlo después de décadas, porque se ha observado, y los profesionales de la salud a nivel individual como colectivo sostienen que la verdad tiene una acción terapéutica, que el duelo sin conocimiento de los hechos es más doloroso y prolongado y traumático, que conocer la verdad otorga una sensación de conclusión y que el reconocimiento oficial impulsa el proceso de recuperación. Por último, en conclusión, desarrollar una memoria colectiva es lo que da lugar a la reconciliación, una memoria colectiva constructiva para que cesen las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y se logre un tránsito certero hacia una sociedad plenamente libre y democrática. Y esto requiere que cuando se esté transitando en esa dirección, que
los más amplios sectores de la sociedad participen en un proceso libre de preparación y consulta que determine qué estrategia de justicia transicional es la más adecuada y define el procedimiento a seguir. Lo que nos enseña la historia reciente es que es un proceso muy complicado y que hay grandes desafíos que todavía no se han resuelto a pesar de que hemos acumulado mucha experiencia en los últimos procesos. Gracias.